Muy buenas noches, les habla Estefanía Rangel, directora ejecutiva y asesora jurídica de Asociarte Global. Por intermedio mío, la empresa les extiende un cordial saludo especialmente a todo el talento humano en salud que nos acompaña esta noche y les agradece por la valiosa labor que realizan no solo en época de pandemia, sino en todo momento. Somos conscientes de la enorme importancia que ustedes tienen dentro de nuestra sociedad. Para las personas que nos acompañan por primera vez, les recordamos que Asociarte Global es una entidad sin ánimo de lucro creada por y para profesionales de la salud. Contamos con abogados, auditores en salud, contadores y un equipo interdisciplinario dispuesto a asesorarlos integralmente. Nuestros servicios cubren habilitación de consultorios, trámites ante Secretaría de Salud, reporte de residuos, RIPS, apoderamiento en derecho civil, ético y penal, consentimientos informados, constitución de sociedades y registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pueden contactarnos en el WhatsApp 316-530-2911 o en la página web www.asociarteglobal.com. Adicional, nos pueden escribir al correo info@asociarteglobal.com. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Franci Rodríguez. Para quienes la conocen, ella trabaja en nuestra área de auditoría en salud y nos viene a hablar de un tema que ha sido muy pedido por todos ustedes y es el estándar de infraestructura. Como nuestro webinar lo dice, hoy nos vamos a enterar de todo lo que debemos saber sobre este estándar para consultorio de profesional independiente e IPS. Dicho esto, los dejo con nuestra invitada, Franci. Muy buenas noches. Muy buenas noches, cordial saludo Estefanía y a todos los que están siendo parte de este webinar. Me alegra mucho el que hayan escogido el estándar 2 de infraestructura, puesto que es uno de los estándares un poco complejos, pero de mayor vigilancia e inspección por parte de la Comisión Verificadora de Salud y las diferentes entidades que vigilan estos procesos normativos a los profesionales independientes y a las IPS. Siendo esto el motivo por el cual nos hemos reunido hoy, debo decirles que uno de los puntos áridos o uno de los puntos que hace que aperturen procesos administrativos, sancionen, sellen las diferentes entidades o consultorios o IPS es el incumplimiento a la infraestructura, puesto que para ellos esto evidencia un riesgo inminente durante la atención del servicio. Vamos entonces hoy a entrar en materia, hablando un poquito acerca de la norma, ya que como ustedes saben en Asociarte, no vamos mucho al cumplimiento normativo. Y estas normas son las que nos definen los procedimientos, los procesos y todo lo que nosotros debemos desarrollar a fin de cumplir con el estándar 2 de infraestructura. Para ello encontramos la resolución 3100 del 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación. Adicional a eso es la resolución que acoge el manual de inscripción de prestadores y habilitación en salud. Esta norma es aplicable para todos los prestadores: optómetras, fonoaudiólogos, psicólogos, todos los profesionales independientes y todas las instituciones prestadoras de servicios de salud bajo sus siglas IPS. En el estándar 2 de infraestructura de la misma norma encontramos los requisitos que nos van a solicitar tanto para este consultorio como para estas IPS. El metraje, las áreas, la definición de las áreas, a la espera, los baños, los consultorios, y hacen énfasis en los metrajes que deben cumplir los consultorios. Siendo así, la misma norma también tiene una parte donde define las palabras que vamos a encontrar en infraestructura: ambiente, áreas, posetas. Define más claramente qué es una área y qué es un ambiente, puesto que en este tipo de confusiones es donde se realizan o se diseñan procedimientos que no son acordes a la infraestructura. Allí es donde nos sale si son más de 2 consultorios, nos vemos en la obligación de tener un baño más, y ese baño más debe ser adecuado para discapacidad. Esto con los profesionales independientes. Sin embargo, para las IPS funciona de otra manera,
Y ahí es donde entra la resolución 4445 de 1996. Esta norma, por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título 4 de la ley 9 del 79, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. Esto hace referencia a las IPS. En esta normatividad donde encontramos que toda IPS, todo establecimiento que preste un servicio de salud debe cumplir con ciertos requisitos. Entonces ahí nos habla, tu consultorio es consulta externa general, es un consultorio donde se realizan procedimientos, es un consultorio donde solamente es de entrevista, es un consultorio de psicología no invasivo, y nos define qué debe tener esa IPS. Entonces allí es donde encontramos los 10 metros cuadrados, haciendo referencia también a la 3100, donde también dice 10 metros cuadrados por consultorio. Cuando realizamos consulta externa, cuando no realizamos tipo de consultas como las que se realizan en psicología. Entonces, en la resolución 4445 encontramos explícitamente, puntualmente, las condiciones que necesita esta IPS para operar. Entonces, las áreas, los metros cuadrados por áreas de baños, sala de espera, áreas comunes, áreas de residuos, cómo deben ser esas áreas de acuerdo a si son invasivos o no invasivos, y el color de la señalización que deben llevar las IPS acorde a esta normatividad. Entonces muchas veces me han preguntado, ven, pero ¿de dónde salieron esos colorcitos? Esos colorcitos no son bonitos, esos colorcitos son un poco estéticos. Esos colorcitos son en base al cumplimiento de la resolución 4445 de 1996, donde aparece consulta externa naranja, recepción violeta, sala de espera violeta, y así, entre otros, toda la señalización de colores para las IPS. Esta señalización no es aplicable para el profesional independiente, ya que el profesional independiente se supondría su consultorio con su sala de espera, pero no está clasificada como una institución, una IPS, institución prestadora de servicios de salud. También vamos a hacer referencia a la ley 9 de 1979, donde dictan las medidas sanitarias. Este tipo de norma aplica para todos los prestadores y tiene vigilancia única y específicamente a través de la subred de la localidad, del hospital de la localidad. En esta norma es donde nosotros vamos a verificar qué áreas debemos cumplir dentro de nuestro consultorio y nuestra IPS. Llámese áreas de residuos, ambientes de aseo, nuestra infraestructura, qué documentos debe tener, bomberos, los lavados de tanques, la fumigación, independiente que sea una edificación de tipo mixto como son los edificios, a que sea un local, una casa, una bodega que hayan adecuado para prestar el servicio de salud. Entonces, la pregunta es que yo estoy dentro de un edificio, yo debo tener los bomberos del edificio, yo debo tener la fumigación del edificio, yo debo tener la otra, sí, debes tenerlo del edificio, pero adicional debes cumplir con los requerimientos para su consultorio, porque usted debe tener esas medidas también sanitarias dentro de su consultorio, que no es aplicable en las administraciones de estos edificios. Encontramos la resolución 14861 de 1985 y en ella vamos a encontrar todas las normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos. Esta es la norma que acoge todos los pacientes que tienen algún tipo de discapacidad o movilidad reducida o inmovilidad reducida. Es muy minuciosa a la hora de habilitar las IPS. Esta norma nos habla enfáticamente sobre metrajes para minusválidos, cuántas barras debe tener el baño, cuál es el metraje de esas rampas, si me aplica el ascensor, no el ascensor, qué medidas tiene esa aplicación de ese ascensor de acuerdo a la oferta que yo voy a dar, de acuerdo a la oferta cuántos baños debo tener, si debe tener orinal o no debe tener orinal,
¿Qué características deben tener esos baños? O sea, ¿qué dotación? Los dispensadores de papel, las chapas cómo deben ser, los espejos cómo deben instalarse, todo lo que es la capacidad interna del baño y de las áreas comunes. Para discapacidad, la resolución 14861 de 1985 es la que es aplicable para las IPS. Es una de las que nos van a visitar en el momento de verificar o en el momento de realizar una visita previa para el cumplimiento del Sistema Único de Habilitación. También encontramos la resolución 1164 del 2002. Esta resolución es la donde se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, lo que llamamos el PGIS. Este aplica para todos los prestadores. En ella vamos a encontrar las áreas de nuestro chute, podrían decirlo muchos de basura, pero que en salud se dice área temporal de residuos hospitalarios y similares. Para las IPS debe tener un cumplimiento explícito y debe cumplir unas áreas explícitas. Es así donde encontramos que en la norma nos van a pedir que cada lugar debe estar dividido donde se hace la destinación de los residuos. Biosanitarios rojos, los ordinarios verdes, los reciclables grises, que por nueva normatividad de la resolución 2184 del 2019 hacen un cambio del código de colores, ampliando el plazo de cumplimiento hasta el 30 de junio del 2022, nos hablan de ese cambio de colores y esa clasificación que deben cumplir estas áreas de residuos. Entonces debe tener ventilación natural o artificial, debe tener su desagüe, debe tener punto de agua, debe estar señalizado, debe tener un uso restringido, debe tener ciertas características indispensables para la prestación del servicio de salud y para la destinación de los residuos que se utilizan durante el proceso de atención a los usuarios. Es así como esta área nos define dónde se debe encontrar dentro de la institución, dónde se debe ubicar y qué parámetros tiene que tener. Entonces, normatividad para IPS, todas las que le mencioné anteriormente. Adicional a eso, yo